Si se quiere hablar de oposición política en México, no hay mejor ejemplo histórico que el PAN. Fundado sobre la idea de formar un partido de minorías excelentes que asumieran la dirección del cambio posrevolucionario, al tiempo de fungir como oposición a la política socialista de Lázaro Cárdenas, algunos intelectuales de izquierda sostienen que la creación del PAN se precipitó tras la expropiación petrolera, con el fin de desviar a México de un curso progresista y patriótico que incluía la nacionalización y expropiación de empresas, lo que en mi opinión es debatible, pero tampoco nada descabellado. Manuel Gómez Morín, fundador principal del PAN, insistía en la generación de una filosofía propia de México y de una ideología que resuelva en la acción y no en la literatura. Esta búsqueda de ideas que conformaron el proyecto nacional lo acercó a las posturas dictatoriales españolas de Miguel Primo de Rivera y posteriormente a otro de los fundadores del partido, Efraín González Luna, ambos con el pensamiento católico como denominador común. Si bien el Bajío era su espacio natural y semillero de líderes, el partido blanquiazul fue en sus inicios financiados por el Grupo Monterrey, los grandes capitales del norte del país y la Coparmex, quienes mostraron una dualidad notable. Por un lado representaban el crecimiento económico del norte del país y por otro se oponían a la consolidación de las victorias de obreros y campesinos de ese entonces. En sus inicios, el PAN no se caracterizaba por ser un partido de coaliciones como lo es hoy, pero sí se le asociaba con la Iglesia Católica, aunque ésta nunca hizo explícito su apoyo. De igual manera, al PAN se le vinculó con grupos de derecha reaccionaria como la Unión Nacional Sinarquista, la cual es la heredera de la Guerra Cristera, la resistencia católica secreta y como referente del falangismo español. En esa línea ideológica se le acusó a Gómez Morín de haber pertenecido a la Base, una organización católica de carácter secreto precursora de la misma Unión Nacional Sinarquista y vinculado al Consejo de la Hispanidad como brazo doctrinal del franquismo en Hispanoamérica. El vínculo entre el PAN y la derecha fascista ha sido un estigma que han cargado los blanquiazules desde su mismo génesis. Sin embargo, esas asociaciones eran tan diversas como ambiguas y contradictorias. Una sopa de ideales de derecha que no terminaban por cuajar. Por ejemplo, se les asociaba con el sinarquismo, quienes además de su carácter anticomunista, nunca negaron la admiración que tenían por Francisco Franco, al tiempo que odiaban a Estados Unidos por su protestantismo, liberalismo e imperialismo económico, algo que, como veremos más tarde, es totalmente opuesto al pragmatismo y teoría panista. Por otro lado, uno de los miembros fundadores del PAN, Aquiles Elorduy, fundó La Reacción, una revista de pronazismo inimaginable en México publicada en plena Segunda Guerra. Sin embargo, cabe resaltar que la posición derechista del PAN se orientaba más bien hacia el hispanismo, siendo esta algo más allá que la simple simpatía por España, y más bien una doctrina muy concreta que planteaba la idea de la raza hispana, que a diferencia de los alemanes del Tercer Reich, no era una categoría estrictamente biológica o genética, sino sobre todo una forma de vida y cultura heredada del Imperio Español. En el escenario, el PAN simplemente se oponía al cardenismo, pero cuando el modelo fue desechado por los gobiernos priistas subsecuentes y en su lugar los presidentes adoptaron políticas proempresariales, la propuesta de Gómez Morín fue careciendo cada vez más de sentido. Sin embargo, la cooptación priista de esa nueva época absorbió tanto al capital intelectual panista como a la simpatía de las clases medias ilustradas que habían antes apoyado al PAN. No obstante todas las alianzas y simpatías ideológicas, la realidad es que la grandeza política del PAN radicó por varias décadas no en las coaliciones ni mucho menos en sus triunfos electorales, sino en su obstinación de disidencia frente al régimen. Su mismo carácter firme como opositor fue al mismo tiempo su estancamiento en el status quo de la política mexicana, pues esto le permitió al régimen posrevolucionario dar una apariencia de pluralidad y democracia, lo cual permitió identificar al PAN como oposición leal y colaborativa. Sobre todo después del fraude electoral de 1988, cuando el PAN compartía con el PRI tecnócrata una visión opositora a los ideales cardenistas. La realidad es que el proyecto de Salinas contenía consignias tradicionales del PAN, tales como la reducción del intervencionismo estatal. De hecho, se trataba de un gobierno virtualmente empanizado,
lo cual acercaba y preparaba al PAN poco a poco a la alternancia. Y es que ese camino a la alternancia en realidad se fue trazando desde Miguel de la Madrid, cuando se abandonó la idea de la política social dirigida al bienestar con intervención estatal para dar paso a una política neoliberal. Se acentuó esta política con Carlos Salinas de Gortari al considerar que el Estado, al intervenir en la economía de forma directa, conduce a su propia destrucción. Era entonces oportuno aceptar el adelgazamiento del Estado en pro de la mano invisible del mercado, manteniendo esta idea hasta los últimos días del sexenio de Zedillo. En pocas palabras, fue la tecnocracia del PRI la que preparó a México para la alternancia. El principal cambio priista fue el haber transitado de una filosofía oficial que ponía énfasis en lo público a otra que lo hacía en lo privado, significando así el abandono de la ideología de la revolución. El panorama internacional también fue un elemento clave en la victoria panista, pues los 90 fueron, entre tantas cosas, la década de la globalización y el fin de la Guerra Fría. El mismo PRI se presentaba moralmente incapaz de seguir gobernando ante los ojos del mundo desarrollado con los que pretendía que México se codeara, sobre todo después de su apertura comercial al mundo y de una de las crisis más grandes que México había sufrido. Por otra parte, la alternancia no fue todo culpa del PRI. Ciertamente los 80s marcaron el fin de la marginalidad política del PAN gracias a la capitalización de dos tipos de descontentos: el de las élites económicas violentadas por la nacionalización de la banca en 1982 y el de la población en general golpeada por la crisis económica, lo que los llevó a la victoria de importantes alcaldías en varias ciudades fronterizas del norte. Para 1989, el PAN alcanzó su primer hito al convertirse en el primer partido que no fuera el PRI en ganar una gubernatura estatal, la de Baja California. Esa victoria impulsó al PAN hacia adelante, ganando otras gubernaturas en los 90 como la de Guanajuato con Vicente Fox y en el 2000 la misma presidencia de la República. La alternancia nació pues como un parto asistido por el PRI. La realidad es que en su momento la llegada del PAN al poder se vio como todo un modelo de cultura cívica, misma que propició un blindaje económico y una transición armónica y democrática, lo cual resultó muy esperanzador, pues ya era costumbre la turbulencia económica y política a finales e inicios de cada sexenio. Todo el panorama nacional fue visto con buenos ojos alrededor del mundo. Por desgracia, los reconocimientos y votos de confianza otorgados a México fueron efímeros. Bastó la mitad del sexenio para que el mundo le comenzara a ver las costuras al gobierno foxista, por no mencionar a los Estados Unidos, con quienes se rompió el encanto tras la indiferencia de Fox después del 11 de septiembre del 2001. En el ámbito ideológico, la llegada del PAN al poder significó también la del pensamiento conservador. Basta revisar los archivos históricos y encontrar cómo se han sumado en oposición a la despenalización del aborto y en general a los derechos sexuales. Lo cual no era nada nuevo, pues en la década de los 90 desataron una oleada de prohibiciones moralistas en los estados y ciudades que gobernaron. Por mencionar solo una de las más conocidas, recordemos la famosa prohibición de las minifaldas en Guadalajara en 1995. En la misma línea derechista, sobra decir que el PAN, tanto antes de la alternancia como cuando estuvo en el poder, se sumaba por una economía de mercado, criticando el asistencialismo y la intervención del Estado, aceptándola solo para impulsar algunos programas sociales, pero limitándola a fungir de guardián y garante de las condiciones del mercado. Y no lo digo yo, lo dice su misma proyección de ideales, la cual afirma: el mercado es condición necesaria para el desarrollo económico, pero no suficiente para garantizar el sentido humano de la economía. En consecuencia, se requiere la acción rectora y rectificadora del Estado para atenuar las desigualdades del país. El mercado debe liberar las potencialidades económicas de la sociedad y el Estado debe vigilar su ordenado desenvolvimiento. Y es que fue probablemente su misma postura derechista y enfoque corporativista lo que definió el fracaso del PAN ya estando en el poder.
pues con Fox en el gobierno se evidenció la errónea percepción del Estado en términos de protector y director, más no de interventor. Tanto Fox como el PAN reconocieron la problemática social del país, pero no abogaron por la intervención estatal para resolverla. Más bien dirigieron su atención hacia la voluntad del mercado. Sin embargo, este enfoque favoreció la acción del más fuerte. Tanto el sexenio de Fox como el Calderonato privilegiaron por encima de todo a la macroeconomía, beneficiando el desarrollo empresarial de grandes capitales nacionales y extranjeros, y olvidó por completo la sustantiva microeconomía, que tiene relación directa con el bolsillo de los ciudadanos y el sustento de sus familias, favoreciendo así las desigualdades sociales. Basta recordar cómo Fox llegó a afirmar explícitamente en una ocasión que su gobierno es de y para empresarios. Y mentira no era, pues en ambos sexenios se beneficiaron enormemente empresas como Cemex, América Móvil, Telmex, Kimberly-Clark, FEMSA, Bimbo, Walmart, Televisa, BBVA Bancomer, Banamex, HSBC, Banorte, Santander e Inbursa, así como los grupos Carso México, Posadas, Maseca, Saba, Iberdrola y Repsol. Ciertamente las cosas no cambiaron con Calderón, quien nuevamente desaprovechó la oportunidad que se le presentó para promover una transformación del país y prefirió dedicar toda su inteligencia y energía a la conducción de una guerra que nació perdida, provocando con ella más de 120,000 muertes violentas, el debilitamiento de las estructuras e instituciones del Estado y el deterioro del tejido social. Con Calderón, la economía creció en promedio solo 1.86 promedio anual, el segundo peor desempeño desde 1935, después del 0.30 anual que se registró durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Al final del sexenio calderonista, el Coneval registró 15 millones de nuevos pobres respecto a los que había en 2006. Es decir, que 1 de cada 4 pobres que habían en diciembre del 2012 se generaron durante el sexenio de Calderón. Tampoco quiero decir que el 100% del panismo en el poder fueron fracasos, pues al igual que en mi video del PRI, quiero dar el beneficio de la duda y marcar razones plausibles para votar por el PAN basado en sus más destacables éxitos. Por ejemplo, la acción ejemplar del gobierno frente a la pandemia de influenza H1N1, el blindaje económico frente a la recesión global del 2008, la implementación del Seguro Popular, el programa Oportunidades, las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, la ampliación exitosa de la campaña de vacunación, la inflación más baja de la historia hasta entonces y un récord de reservas internacionales, así como la declaración de 16 nuevas áreas protegidas para su mantenimiento y preservación de flora y fauna, consiguiendo posicionar a México como líder mundial en protección de diversidad natural. No todo fue malo, pero el recuerdo amargo hace palidecer los éxitos de la derecha panista. Y a pesar de sus logros, la administración calderonista pasó a la historia más bien por el pésimo manejo de la economía, el crecimiento del número de pobres y la dantesca crisis de violencia. 3 grandes fracasos. Sin embargo, la derrota más humillante fue regresarle el poder al PRI, porque no hay peor fracaso que rendirte ante el adversario contra el que tanto se combatió. Durante la administración de Peña Nieto, el PAN desempeñó un papel fundamental en la aprobación de gran parte de la agenda de reformas. Colaboraron estrechamente con el gobierno al votar a favor de la mayoría de las reformas, destacando la educativa, la de telecomunicaciones y la histórica reforma energética. Sin embargo, mostraron su oposición a la reforma fiscal al considerarla perjudicial para el sector privado, votando en contra de esta. En la misma línea opositora, desde las elecciones intermedias de 2015 y hasta el 2018, el PAN adoptó un nuevo rol de opositor al PRI, movilizándose en contra del gobierno debido a sus numerosos escándalos de corrupción. El gusto no les duró mucho, pues la búsqueda del éxito electoral llevó al partido en 2018 a aliarse con sus viejos adversarios de izquierda, el PRD y Movimiento Ciudadano. Los unió la intención de llevar a Ricardo Anaya a la presidencia de la República y repartirse las posiciones en el Congreso. Desde 2021, el Partido Acción Nacional hizo lo impensable. Se ha aliado no solo con la izquierda perredista, sino con el mismísimo PRI, su adversario histórico,
Esto con el fin de presentar un solo frente opositor contra Morena. Actualmente el PAN presenta una evidente pugna ideológica entre doctrinarios y pragmáticos, en la cual se quieren poner la camisa de progresistas, pero no les queda, y en ese vaivén entre conservadurismo y reformismo se evidencia el ridículo, sobre todo con su carta fuerte en estas elecciones, su candidata en coalición, Xóchitl Gálvez. Quien más allá de sus polémicas personales, la pobre mujer representa una oposición endeble y poco seria. Tanto ella como todo el PAN muestran una clara desconexión con la realidad del país y con la clase obrera mexicana. Basta ver sus estrategias de marketing político con vasos de Starbucks o actuando deliberadamente de manera infantil, grosera y con payasadas. De verdad no sé qué clase de agencia de marketing político está detrás de la estrategia de la coalición Fuerza y Corazón por México. Pero pareciera que les dijeron, hay que conectar con los chavos, porque los que no son whitexicans son millennials infantilizados que viven en una realidad alterada de memes y TikTok. Ojo, que no digo que Morena no haya caído en las mismas ridiculeces en la campaña de Sheinbaum y antes con Ebrard. Pero caray, con Xóchitl se habla de la oposición, quienes supuestamente están preocupados por el futuro del país y el esfuerzo que hacen por ganarse al electorado es ínfimo. Lo decepcionante de Xóchitl es que quizás sí hubiera podido ser una contrincante seria contra Morena, quizá escarbándole lo suficiente y nuevamente dejando de lado sus controversias personales, que al final de cuentas todos los políticos mexicanos las tienen y sobre todo en Morena. Desafortunadamente, Xóchitl está cobijada por el bando equivocado, el bando que ya gobernó y que sus últimos 40 años de gobierno, es decir, del 82 al 2012, resultaron un desastre para México. Xóchitl representa contra su voluntad la decadencia de la activa derecha mexicana y al mismo tiempo la total desfachatez y cinismo del PRI. En conclusión, el PAN fue por muchos años un símbolo de oposición con claros tintes de derecha. Sin embargo, su rol colaborador y complaciente con el régimen priista y su fracaso estrepitoso en la alternancia política les ha costado muy caro. Hoy por hoy, el PAN no es tan débil como muchos creen. Son la segunda fuerza política del país y seguramente serán en 2030 los candidatos posibles a terminar con el régimen morenista. Quizás sea su misma orientación hacia la derecha la que no solo los hizo fracasar, sino que irónicamente es lo que los mantiene vivos. ¿Será que el PAN en todo caso necesita radicalizarse más como sus símiles europeos? ¿O por el contrario su éxito presente y futuro dependerá totalmente de un reformismo urgente, tanto de sus ideales como de sus militantes? Déjame tu opinión al respecto, los estaré leyendo y si te gustó este video dale manita arriba y comparte. Nos vemos en el próximo video, quiero que estés bien y hasta luego. Chao, 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 chao.